Vamos a cambiar la estrategia de la enseñanza-aprendizaje tal como lo hemos venido desarrollando en los otros exámenes. ¿Por qué es la última cátedra? Hoy vamos a ver el módulo sexto que habla del derecho ambiental y parte pues del derecho agrario, aunado a ello. Les mencionaba yo a los jóvenes de la otra sección que esta materia de derecho ambiental, yo quiero decirles que hay doctores, hay maestrías en derecho ambiental, las cuales están programadas en la mayor parte de las universidades privadas del país. Esta materia de derecho ambiental la incorporaron al curso de derecho agrario. Derecho agrario tiene suficientes problemas. Y luego mejor hubieran creado derecho procesal agrario, sino que lo que hacen es que el derecho ambiental se lo incorporan al derecho agrario, aprovechándose con la firma de los acuerdos de paz. Solamente lo que es el derecho ambiental, jóvenes, se tardan hasta 3 años en sacar los doctorados y continúan otros 2 años más para las maestrías, 3 años y luego otros 2 para sacar los doctorados. ¿Cómo es posible que en una cátedra nosotros vamos a desarrollar la temática de un derecho? Sin embargo, aquí ya entra lo que es la experiencia, 30 años de docencia, en donde yo debiera de estar en penal, procesal penal. Sin embargo, pues por cuestiones también de experiencia en el ámbito agrario, me encuentro acá. Y yo he tratado de que el estudiante, al finalizar el curso, lleve consigo una situación alta de conocimientos generales, no solamente del derecho agrario, sino que en aspectos que tienen mucha relación. Por lo tanto, se les ha preparado con mucha propiedad esta temática del derecho ambiental, en donde en una clase ustedes se van a tener el criterio de poder dar definiciones, donde ustedes van a tener los conocimientos de dónde surge el derecho ambiental, el ambiente, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional. ¿Qué es lo que pretende el derecho ambiental? En ese orden, jóvenes, en esta clase yo sé que ustedes van a tomar conciencia y van a decir, en efecto, se dio lo fundamental y se dio la esencia de lo que se refiere el aspecto ambiental a nivel nacional, internacional y nacional. Vamos a iniciar la cátedra. Vamos a iniciar la cátedra en donde este material, calculo que un 80 al 90% les va a llegar a ustedes, junto con el módulo 5 y el módulo número 6. El módulo número 5 y el 6 son los que van a entrar en el examen final, donde se adhiere pues el documento que
que se refiere al aspectos ambientales. El día viernes, ustedes no van a tener clases, pero el día viernes, si es posible, desde antes, se les va a enviar 2 laboratorios. Un laboratorio del módulo 5 y otro laboratorio del módulo número 6. Estos laboratorios les van a servir a ustedes como guía para no estar ahí estudiando y dónde me viene el examen, qué es lo que el licenciado, por dónde me va a preguntar. El laboratorio es precisamente para que ustedes investiguen con la temática, con todo lo del documento que se les va a hacer llegar. Yo sencillamente les puedo impartir la cátedra y hasta resolver el laboratorio con ustedes. Pero ¿cuál es el objeto entonces? Al ser humano hay que darle las herramientas para que vaya a pescar, para que vaya a cazar. ¿Qué objeto tiene que yo les dé a ustedes el pescado y el anzuelo? Ninguno. Por lo tanto, a ustedes se les van a dar las herramientas para que ustedes, sentados en su escritorio con su computadora, principien a hacer el análisis de laboratorio de cada uno de los cuestionamientos que están en el mismo. Y a la vez están estudiando, preparándose para la vida y preparándose para el examen que se realiza el próximo, desde viernes en 8, porque el lunes arrancamos con los exámenes. Bueno, ya con esa introducción, creo que estamos claros. Si tienen alguna duda, pues al final de la clase ustedes me dicen, licenciado, mire, cualquier pregunta que se quedó en el tintero y nosotros no la pudimos aclarar. Entonces, es el momento preciso para que nosotros platiquemos y qué es las dudas que tenemos para el examen. Veamos. Este trabajo tiene por objeto introducir al estudiante algunos elementos importantes en torno al derecho ambiental, no al estudiante, porque aquí estaríamos entrando hasta en concepto o entrando así como egoísta. No, para todo aquel que lo quiera leer, toda aquella persona que quiera enterarse del derecho ambiental, pues ahí está el documento para que se lea. No, dice que no tiene problema. Entonces, Compañera Susana, su micrófono, disculpe, licenciado. tal es como su definición, vamos a ver su definición, porque cuando hablamos del concepto de derecho ambiental, estamos hablando del ambiente. Pero cuando hablamos de la definición, estamos hablando de los elementos, naturaleza jurídica, sus características. También vamos a ver los antecedentes y de las fuentes y de los principios generales. Aquí vamos a ver 2 tipos de fuentes adicionales y las fuentes propiamente dichas del derecho, como las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Entonces, ¿y las fuentes adicionales? Bueno, podríamos decir que pueden ser convenios, acuerdos, cartas, entendimientos o programas que dan origen a aspectos de carácter ambiental. Fuentes adicionales. Cuando nos referimos a los antecedentes históricos del ambiente, jóvenes, es que el ambiente no es nuevo. Lo nuevo es el derecho ambiental. Porque el ambiente se viene analizando y estudiándose desde la época de los griegos, desde la época de los romanos, cuando corrían con sus carretas y con sus caballos. Esos grandes ríos que hacían las ruedas de hierro, señores, ahí había una gran contaminación ambiental. Entonces, lo del ambiente no es nuevo, lo del derecho ambiental sí,
porque han habido otro tipo de normas que han coadyuvado al fortalecimiento del derecho ambiental. Entonces, quiero que me pongan atención cuando hablamos de estos antecedentes. ¿A qué se referían esos antecedentes? ¿Y qué era lo que analizaban y estudiaban? Hoy estudia el medio ambiente, hoy estudia la ecología, hoy estudia aspectos híbridos, hoy estudia la flora, la fauna, etcétera. Pero anteriormente se refería específicamente a proteger la salud, la propiedad y las buenas costumbres, entre otros. Ven qué interesante. Entonces, sus referencias históricas con respecto a la normativa ambiental resultan ser muy remotas. Se reconoce que mucha de esa normativa fue originalmente dirigida más bien a proteger la salud. Es decir, que esas normativas anteriormente, cuando miremos el Código de Hammurabi, miremos la ley de las 12 tablas, entonces, estas en tiempos remotos, en la antigüedad, tendía a proteger la salud, la propiedad y las buenas costumbres, entre otros. Indirectamente proporcionó los elementos que dieron vida a una nueva rama del derecho, lo que es el derecho ambiental. Ejemplo de referencias históricas citamos, como les dije anteriormente, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi decía, si un señor alquila un buey y le ha roto su asta, o se le ha cortado su cola, o se le ha dañado su tendón o pezuña, a quien se le alquiló tenía que entregar la plata del quinto de su precio. La ley de las 12 tablas establecía que el cuerpo del hombre muerto no debía de ser sepultado ni cremado en la ciudad. De igual manera, Cicerón establecía normas para los crematorios. Entonces, se refería a aspectos de otra naturaleza. Yo recuerdo que en derecho romano se hablaba, por ejemplo, cuando los toros o los bueyes se pasaban a otros pastos, había ciertas penalizaciones con respecto a los mismos. Entonces, durante la Revolución Francesa se dio el paso, fíjense ustedes, al abuso del derecho en uso y permitió seguir adelante con las formas de depredación que en nuestro mundo moderno terminarían por afectar realmente el mundo en que vivimos. Durante la Revolución Francesa, pues, se miraba en lo civil lo que era el abuso del derecho de uso. Asimismo, en el campo internacional, el derecho ambiental cuenta con un gran número de tratados, convenios, acuerdos, cartas, declaraciones, manifestaciones que lo integran. Donald Trump, él se retiró de la organización del Tratado del Tratado del Norte, de los tratados y de los convenios internacionales en materia de aspectos ambientales, porque decía que no era necesaria tanta inversión. Señores, si el país, el mundo se requiere de apoyo, de logística y de protegerlo, porque de lo contrario el mundo se está acabando. Y mientras presidentes de esta naturaleza inician retirándose de los convenios internacionales, no cumpliéndose o retirándose de los mismos, señores, entonces es algo nefasto para el aspecto ambiental a nivel internacional. Adicionalmente, se consideran como importantes fuentes del derecho ambiental. Recuerden, aquí estamos hablando adicionalmente.
Adelante vamos a ver lo que son las fuentes reales, formales e históricas. Adicionalmente, se consideran como importantes fuentes del derecho ambiental las diferentes estrategias y planes de acción de las instancias internacionales, tales como la Estrategia Mundial para la Conservación, los planes de acción en materia ambiental de la UNESCO y otras instituciones de carácter internacional, que en el documento que a ustedes les va a llegar se refiere también a otras instituciones internacionales que hablan de los aspectos ambientales. Cuando nos referimos a las etapas destacadas en la historia del derecho ambiental, me estoy refiriendo a las etapas, y dentro de una de ellas las mencionamos anteriormente, que se refería a la protección de la salud, a la propiedad y a las buenas costumbres. Esa era una de las primeras etapas del ambiente en la época antigua. Entonces, dentro de las etapas tenemos aquella en la que la protección del ambiente no era sino un elemento casual en las regulaciones referidas a la salud, a la propiedad o a las buenas costumbres. Posteriormente, aquella en la que el ambiente era reconocido de manera sectorial. Es el caso aquí ya cuando entramos a ver lo que son las leyes forestales, las regulaciones sobre la caza, la pesca o la minería, por ejemplo. Y actualmente, en donde se considera el ambiente como un bien jurídico y se regula de manera holística. Cuando hablamos del bien jurídico protegido con respecto al derecho ambiental, el bien jurídico es el ambiente. Y cuando hablamos de la manera holística, nos estamos refiriendo a la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Estos aspectos del bien jurídico tutelado, que es el ambiente y que lo regula el aspecto holístico, me refiero a las leyes, a las protecciones del medio ambiente. Ahora, refirámonos pues, para tener una idea general de lo que es el aspecto ambiental y el derecho. La historia reciente, el interés del hombre por el ambiente y la problemática que lo circunda no es un asunto reciente, sino que se remonta a muchos siglos atrás, lo que hemos venido analizando. En la segunda mitad del siglo pasado se marcó con especial énfasis el tema ambientalista a nivel mundial. Y es de esta forma que los principales foros mundiales, regionales y nacionales, ineludiblemente, han volcado su atención hacia la búsqueda de respuestas coherentes y soluciones eficaces de forma que se asegure un progreso y una supervivencia humana sostenible. Aquí mencionamos un término muy importante, de la supervivencia humana sostenible. Y la pregunta del examen es, ¿en qué consiste entonces el desarrollo sostenible? Hacemos referencia entonces a la reunión convocada en julio de 1992 en Brasil, denominada la Cumbre de la Tierra. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan algo esto de la Cumbre de la Tierra y con los compromisos que se dieron en compromisos de Río, en la cual se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta y que ofreció un resultado muy prometedor, denominado los compromisos de Río. Dicha declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los estados que han firmado, los estados signatarios, se comprometieron dentro de la preservación del desarrollo sostenible a la protección, sobre todo, del ser humano.
Ahora vamos con los antecedentes regionales. Por ejemplo, cuando los antecedentes regionales fue en El Salvador, fue el proceso de paz, en primer lugar, lo que generó la decisión tomada en Costa del Sol, El Salvador, en 1989, por los presidentes de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, de celebrar un convenio regional que creó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Los estados se obligaron a. La pregunta es, el Parlamento Centroamericano, ¿qué papel, qué rol ha jugado con respecto a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo? Que tenga conocimientos públicos, jamás se ha sabido algo de la participación del Parlamento en cuanto a aspectos de carácter ambiental. Pero sí, ahí están todos los expresidentes que van a descansar para que no les inicien procesos con el mentado antejuicio que los protege a cobrar en dólares. Pero, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su objetivo? Ha salido del atraso Centroamérica con el mentado Parlamento Centroamericano. Ahí en el Parlamento Centroamericano van a dar todos los hijos de los políticos y los expresidentes, pero realmente no coadyuvan a lo que es la protección, por ejemplo, del medio ambiente y de otros aspectos relacionados a la región. Entonces, esta Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo tiende a fortalecer las instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Que se haya publicado algo al respecto. Yo sinceramente no lo sé. Auspiciar la compatibilización de los grandes lineamientos de las legislaciones nacionales con las estrategias para el desarrollo sostenible en la región. Es decir, que debe de haber compatibilidad y apoyo entre los países. En el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, los estados parte convienen en desarrollar estrategias comunes con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estados y proteger el patrimonio natural de la región, adoptar estilos de desarrollo sostenible, utilizar de forma óptica y racional los recursos naturales del área, controlar la contaminación y restablecer el equilibrio, entre otros, mediante el mejoramiento y la armonización a nivel regional de la legislación ambiental y el financiamiento y ejecución de los proyectos de conservación del medio ambiente. Guatemala aceptó la declaratoria de las resoluciones de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972. Y en tal virtud debe integrarse a los programas mundiales para la profesión y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en lo que su parte territorial corresponde. En ese orden de lo que hemos venido analizando, estudiando y explicando, entonces nos preguntamos cuál es el concepto del derecho ambiental. Bueno, si hablamos del concepto no estamos refiriendo específicamente al derecho ambiental, pero si nosotros nos vamos a referir a su definición, constituye una especialidad nutrida por otras ramas del conocimiento jurídico. Desde luego que fue lo que apoyó, coadyuvó para su origen, y que protege e intenta garantizar el financiamiento de las autorregulaciones de los ecosistemas mediante la norma de las actividades humanas que inciden sobre el ambiente.
Esa es la definición del derecho ambiental, pero tenemos otras dos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que el derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que se ocupan del medio físico y del medio humano, es decir, del medio conformado por la naturaleza y del medio que el mismo hombre conforma. Entonces, día del examen, se les da la definición para que me pongan derecho ambiental, o bien anoten usted lo que entendió por lo que es una definición de derecho ambiental: conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la regulación del medio físico y del medio humano, que se refiere también a la participación del control de los ecosistemas, a los sistemas híbridos, a la flora, a la fauna, a las minerías. Señores, ya con todos esos elementos, nosotros manejamos lo que es la definición. Guillermo J. Cano dice que el derecho ambiental comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos relacionados con el hombre, el entorno natural, el entorno creado y los fenómenos naturales producidos o inducidos por el hombre, en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano. Está lo que yo les mencionaba, el bien jurídico tutelado. Como toda especialización de la ciencia jurídica, el derecho ambiental tutela un bien jurídico, una entidad objetiva con existencia propia, separada independientemente de un sujeto y jurídicamente relevante. Entonces la doctrina ha coincidido en que el objeto de tutela del derecho ambiental, bueno, por lógica es el ambiente, como un conjunto de elementos naturales, objeto de una protección específica. Con ello, siguiendo la doctrina citada, se abarca además la problemática ecológica y, por supuesto, el tema trascendente resulta ser el de la utilización de los recursos naturales que se encuentran a la disposición del hombre. Entonces, como lo estamos refiriendo a lo que es cívicamente al derecho ambiental, aquí tenemos sus características. Yo no le anoté cada definición de cada uno de estos conceptos, porque prácticamente la mayor parte vienen en el laboratorio. Entonces, es sumamente indispensable que sea el estudiante el que, a tener la temática a un lado y las preguntas, él se pregunte cuáles son las dimensiones y las capacidades indeterminadas cuando hablamos como característica del derecho ambiental. En 2 líneas ustedes contestan ahí qué es cada uno de esos conceptos: el carácter preventivo, el sustrato técnico como metajurídico, el carácter sistemático, el carácter transnacional. ¿Y cuáles son los principios? Tenemos el principio de ubicuidad, sostenibilidad, globalidad, subsidiariedad. Tenemos las fuentes, pero esas no son las fuentes adicionales. Las fuentes adicionales son las otras, las que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos las fuentes formales, las fuentes reales e históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales y cómo están conformadas y cuáles son? ¿Quién las crea? ¿Cómo se crea una fuente real? Es la institución que tiene por objeto, por ejemplo, la creación de un derecho a través de documentos que se han desarrollado a través del tiempo. Entonces, nos estamos refiriendo a las fuentes históricas. Y con respecto a la interpretación jurídica, mencionábamos anteriormente algo muy importante. ¿Y qué es la interpretación tópica? ¿Qué es la interpretación como comprensión? La interpretación material, sistemática,
la evolutiva. En el documento en el cual ustedes van a tener ahí, está cada uno de esas, de esas definiciones. Aquí ya entramos pues propiamente al módulo. Lo que vimos prácticamente es un 80% del documento adicional que viene. Aquí entramos al módulo derecho agrario y al derecho ambiental. Miren, yo solamente puse las instituciones porque en el laboratorio viene con más propiedad y es más lacónica la pregunta. Porque si yo les pongo programa de la Organización de las Naciones Unidas, ustedes van a pasar una noche leyendo ese programa. Mientras tanto, yo les pregunto, ¿cómo conceptualiza el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente al derecho ambiental? Entonces, ahí hay 3 líneas. Este programa radica fundamentalmente en tales aspectos. Con respecto a los antecedentes históricos del derecho ambiental, les pregunto, con respecto a los antecedentes históricos del derecho ambiental en Guatemala, ¿dónde marcó su punto de partida? Entonces ustedes se tienen que ir al decreto 68-¿qué? 86, lo que es la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Y ustedes ahí van a leer en sus considerandos en dónde se encuentran esos antecedentes históricos. Doctrinariamente, ¿cómo se le conoce al derecho agrario? Al derecho ambiental, perdón. Yo no se lo voy a decir, porque ustedes lo van a encontrar ahí en el documento que están recibiendo. Entonces, ahí me leen el artículo 97 de la Constitución, el 347A, 347B del Código Penal, el 68, 70, 71, 74 del Código de Salud, el 36, 37 del Código Municipal. ¿Cuál es el espíritu del decreto? Fíjense que aquí hay algo. Es 68. Aquí está malo esto. 68-86. Miraba feo. Yo sabía que no era. ¿Cuál es el espíritu del decreto 68-86? Esta ley no va en el material, creo que no va. Bájenlo de internet. Ahí está, se refiere a la protección y el mejoramiento del medio ambiente. El decreto número 68-86. Ustedes aquí van a leer el artículo 1, el artículo 8, 11 y el 12. Compañera Diana. Disculpe, licenciado. Cuando nos referimos al acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, y a la protección ambiental, ¿cómo interpreta el desarrollo sostenible y cuáles son los requisitos básicos? Ahí lo van a encontrar. Luego, en el mismo documento van a encontrar ustedes lo que es la clasificación del medio ambiente, las causas de la contaminación física, el deterioro ambiental. ¿Cuál es la función del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? El Ministerio de Agricultura, ¿cuál es la función en relación al derecho ambiental? La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Desarrollo Sostenible, la Justicia Agraria Ambiental del siglo XXI, los acuerdos de paz y la criminalización. No confundirme la criminalización con feminización. La feminilización hablábamos anteriormente cuando hablábamos de los aspectos de migración.
y que en esos momentos se daban ciertos aspectos relacionados con la mujer que trabajaba la agricultura. No, ahí van las leyes en el documento, ahí en ese módulo, no la van a leer toda, porque, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, ustedes solamente, y ahí en la pregunta va enmarcada aspectos de carácter agrario. Vamos a ver qué dice con respecto al Ministerio de Gobernación. ¿Cuál es su misión? Y se refiere también, por ejemplo, la función de la Procuraduría de Derechos Humanos en temas ambientales. La Fiscalía de Aspectos Ambientales, ¿qué es lo que ellos regulan y qué es lo que ellos analizan y qué es lo que ellos persiguen? Aquí tenemos los antecedentes históricos, lo que ya vimos. Las etapas que se desarrollaron en la historia también ya las vimos. El convenio centroamericano también ya lo vimos. El derecho ambiental, la definición ya lo vimos. El bien jurídico tutelado también ya lo vimos. Las características también las vimos. Los principios generales lo van a ver ustedes en el documento. Las otras fuentes, aquí entramos a las fuentes adicionales. Y luego tenemos lo que es la interpretación jurídica tópica en el derecho ambiental, que se encuentra en una de las últimas páginas del documento que se les ha proporcionado. Con esta guía, jóvenes, ustedes van a tener material para darse gusto y a la vez ustedes están aprendiendo y a la vez están estudiando para el examen. No se les dio el material y vayan ustedes a ver qué hacen, vayan a estudiar ustedes a la loca, sin ninguna guía, sin ninguna explicación. Mientras tanto, con todo lo que hemos visto, por ejemplo, en el laboratorio del módulo número 5, se les pregunta, por ejemplo, en la primera pregunta, fíjense ustedes, con la implementación del neoliberalismo, ¿cómo ha afectado en el agro latinoamericano? Eso lo vimos. Dentro de las propuestas del neoliberalismo tenemos algunas relacionadas con el medio ambiente. ¿Cuáles son? ¿Qué significa la palabra Guatemala? ¿Cuánto mide su territorio, sus características? Entonces, todo eso lo vimos y viene en el documento que a ustedes se les va a proporcionar en el transcurso de esta semana, porque ya sea que le llegue el documento mañana o pasado y se le llega el laboratorio el miércoles o jueves, ustedes principian a trabajar y continúan dándole mate, terminándolo, finalizándolo el día de clase. En la hora de clase ustedes se ponen a hacer las investigaciones y cualquier duda, pues ahí vamos a estar a la orden. No continúo con ese laboratorio porque ese está regalado, ese de ahí no hay pierde. Me preocupaba un poco, pero ya con la explicación yo sé que ustedes es un selecto grupo de estudiantes que yo sé que lo van a desarrollar. Jóvenes, aquí finaliza lo que es el curso de Derecho Agrario y Ambiental. Créanme sinceramente que para mí ha sido un gusto, ha sido un placer de haber trabajado con un grupo muy selecto de estudiantes. En la facultad, pues me tienen a la orden, yo examino exámenes privados, en lo que yo pueda colaborar con ustedes, estoy a la orden, que conformamos parte del equipo de la Universidad de San Carlos, entonces, por lo tanto, tenemos que ser solidarios. No tenemos por qué actuar con sesgos ni ser egoístas, no. Tenemos que graduarnos, tenemos que profesionalizarnos, tanto para el bien nuestro, de nuestra familia y de Guatemala. Créanme sinceramente que espero que hayamos tenido una buena enseñanza, aprendizaje, porque yo también aprendí con ustedes, desde el punto de vista, pues, en cuanto a ir actualizando la temática que durante 30 años se ha venido impartiendo en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad. Me tienen a la orden y aquí finaliza lo que es el curso. Luego tenemos los laboratorios y el futuro examen que lo desarrollamos de este viernes en 8. Si hay alguna pregunta,
estoy a la orden para contestarla. Gracias. Licenciado, buenas noches. Gusto saludarle. Pues lo mío no es una pregunta, más que todo, pues agradecerle personalmente por todas sus clases y habernos compartido el conocimiento y todo lo que nos brindó. La verdad que aprendí muchísimo en su curso y pues muy agradecido de antemano por todo y pues nada más para darle las gracias, licenciado. Ahí estamos a la orden. Ahí a ustedes, pues. Muchas gracias, Lick, también ahí por el conocimiento eh, que nos brindó y por la paciencia también que nos tuvo como grupo, ¿verdad? Gracias ahí por todo, licenciado, y que Dios lo bendiga siempre. Es obligación la que tenemos nosotros. Yo no me voy a pelear con un estudiante que me diga, mire, licenciado, tal cosa, a cuenta de que yo me voy a parar, me voy a levantar y me voy a ir. No, al contrario. Tenemos que ser solidarios y tenemos que apoyarnos. No es cuestión de que vengamos también a contar cuentos, a contar chistes o a hacernos los locos. Que, no, por ejemplo, que una cátedra no sea preparado y que no, al contrario, tenemos que sentirnos bien, tenemos que ser bastante exigentes con nosotros mismos para ser buenos profesionales en el futuro, que el país lo necesita. Muchas gracias, licenciado, también por el apoyo con el material y todo lo que nos ha brindado, porque algunos licenciados pues no se toman esta tarea, ¿verdad? Que eso ya queda a discreción de ustedes, pero muy agradecida con todo ese apoyo, licenciado. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, ahí estamos a la orden. Si no hay ninguna observación, jóvenes, pues yo estoy altamente agradecido con ustedes y me siento muy satisfecho que hemos cumplido. No nos hemos quedado a medias, hemos cumplido con toda la temática del programa y hasta hemos dado más. Y ustedes también, que han sido bastante complacientes y bastante puntual pues con las clases, y yo veo que no van mal en sus exámenes y que yo sé que les va a ir muy bien. Nos miramos el próximo día de clase, y nos miramos el viernes, y nos miramos también el día del examen. Pasen ustedes feliz noche, jóvenes.